Buen día a todos alumnos, bienvenidos a la lección 12. Aquí una pequeña aclaración, ya empezamos la unidad 2, de modo que este letrerito que dice unidad 1 estaría mal. Así es, empezamos la unidad 2 después de la lección pasada que fue una autoevaluación, bueno, propiamente un examen, mejor dicho. Y empezamos, bueno, no sin antes mencionar que mi nombre es Abraham Gutiérrez, su asesor en la materia textos y visiones del mundo. Empezamos con esta lección de texto y contexto. Si bien anteriormente hemos visto los diferentes géneros sobre el dramático, el lírico, el ensayístico, es decir, géneros literarios propiamente, sus características, cómo escribirlos de cierta manera, cómo identificarlos, analizarlos. Ahora veremos una cuestión un poco más hacia lo que tenga que ver con lo teórico o como con lo contextual, conceptual. Es por eso que esta lección 12 se llama texto y contexto. Y a manera de introducción, yo les quiero preguntar si creen que el contexto histórico de la obra y del autor influyen en la creación de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Si cualquier autor que se les venga a la mente, Gabriel García Márquez, por ejemplo Shakespeare incluso, ¿no? Miguel de Cervantes, autores de hace años, ¿creen que el momento en el que hayan vivido, las costumbres que tenían, los modos de ver incluso la vida, hayan influido a la creación de sus libros, novelas, cuentos, etcétera? Es una pregunta que vale la pena reflexionar. A su vez también es importante reflexionar acerca de ¿debemos conocer la época de una obra literaria para analizarla mejor? O la otra pregunta, ¿comprenderemos mejor las obras si nos informamos del contexto en el cual fue escrita? A manera rápida y que para satisfacer un poco la curiosidad sobre estas dudas. La mayoría de las respuestas es que sí. La verdad es que conocer el contexto de la época en la cual fue escrita esa novela, libro, poema, etc., y conocer cómo vivía el autor nos va a ayudar demasiado al momento de leerla y tratar de entender qué quiso decir este autor. No es lo mismo leer un autor que sacó un libro el año pasado a leer uno que lo sacó en 1500, por ejemplo. De entrada el lenguaje va a ser diferente, pero no solo eso, sino toda la forma de ver la vida. Una cosa significa diferente para nosotros y para la gente de aquellos años. Veamos unos autores, por ejemplo Lope de Vega y Calderón de la Barca, dos autores de, si lo recuerdan un poco, que los mencionamos en el género de dramático. Son autores del siglo de oro español. Esto es hace cientos de años. Y veamos que sus composiciones eran bastante rebuscadas, eran dentro de España. Este género dramático, un tanto comedia, ¿no? Un poco iba de eso. Era de tratar de que el público se riera, de que se entretuviera. Así pues, en ese contexto español de aquellos años, tenemos estos dos autores que escriben pues este tipo de obras. En Inglaterra, creo que este le sonará todo a William Shakespeare, que fue el escritor de un siglo XVI, en el cual también convivió con los autores pasados, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Así pues, lo que escribía William Shakespeare era completamente diferente, y entonces no podemos hablar de que no por el año todos vamos a escribir igual, no, va a depender de la zona en la que nos encontremos, de las circunstancias, etc. William Shakespeare escribía mayormente tragedia, muy contrario a la comedia que se escribía en España. Así pues, otro ejemplo tenemos el famoso diario de Ana Frank. No sé si han escuchado o al menos saben que existe una película, si la han visto o este personaje les suena. Pues es un diario real que fue escrito en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial. Fue escrito bajo unas órdenes estrictas, bajo estricta militancia, con peligro real de que atentaran contra su vida, y lamentablemente así fue. Ana Frank no sobrevivió y dejó este libro a manera de testimonio, ¿no? De lo que pasaba, de cómo se sentía, etcétera. Al igual Los hornos de Hitler, una obra escrita pues también en este contexto nazi. Y les pregunto igualmente, ¿es lo mismo leer una obra que fue escrita en un contexto de la Segunda Guerra Mundial con los nazis a escribir una obra actualmente? Todas estas cuestiones son propias de esta reflexión, de que realmente el contexto histórico importa bastante al momento de leer y de opinar sobre una obra de texto propiamente. Tenemos las actividades de esta lección, la actividad de reflexión. Van a tener que responder ciertas preguntas y a su vez en la actividad del libro
Van a leer las páginas 110, 111 y realizar en la página 122. Pues se trata de que transcribas un poco las ideas que vienen ahí, que contestes, que respondas adecuadamente las preguntas sobre este tema que hemos visto el día de hoy, del contexto histórico social en las obras de literarias. De mi parte ha sido todo, alumnos. Cualquier duda o aclaración, no duden en contactarme. Mi nombre es Abraham Gutiérrez. Muchas gracias a todos y mucho éxito. Nos estaremos viendo en la próxima.